Y yo quiero invitarle que vaya conmigo, por favor, a la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, tercer libro del Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas. Lucas capítulo 7. Lucas era un seguidor de Jesús, un hombre que amó al Señor con toda su fuerza. Era una curiosidad que tenía Lucas, es que era el único en la lista de más de 40 autores que tiene la Biblia en los 66 libros, el único que era médico de profesión. Así que los médicos también creen en Cristo y en sus milagros. Lucas capítulo 7, versículo 1. Lucas capítulo 7, versículo 1. Dice la palabra del Señor. Ponga atención, por favor, que lo que el Señor quiere hablarnos hoy es tremendo. Después que Jesús hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en una ciudad llamada Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien quería mucho, el centurión quería mucho a este siervo, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión, un soldado romano, un oficial romano, el centurión, oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a Jesús unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero, di la palabra, y mi siervo, estoy seguro que será sano. Porque también yo soy un hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y yo digo a este: ve, y va. Le digo al otro: ven, y viene. Y le digo a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló del centurión. Y volteando hacia la gente, dijo: les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Yo quiero que sepa una cosa. La misma palabra del Señor dice lo siguiente: que Jesús fue enviado por el Señor para morir en la cruz, para entregar su vida, para traer perdón de los pecados de su pueblo. ¿Cuál era el pueblo del Señor? Los judíos, los israelitas, aquellos a los que el Señor les entregó una promesa. En Génesis 12, el Señor le dijo a Abraham: haré de ti una gran nación, te bendeciré y en ti
serán benditas todas las naciones de la tierra. Había un plan de parte de Dios para Israel, para que fuera su pueblo. Y después de Génesis 12, el pueblo de Israel, la descendencia de Abraham, comenzó a adorar al Señor. Comenzaron a vivir para Dios. Comenzaron a darle honra al Dios que les había prometido su amor, su misericordia, su gracia. Y pasaron varios miles de años. Y así se mantuvo el pueblo, con altos. Me dijo una vez alguien, yo le dije, ¿cómo está? Me dijo, pastor, usted sabe, con altos y bajos. Pues así estaba el pueblo de Israel. Pasaron los años, las décadas, los siglos, y el pueblo de Israel tenía altos y bajos. Un día estaban que creían en el Señor y que daban su vida por Él, y otro día se encerraban en la cueva. Así era el pueblo de Israel. Por ese pueblo es que Jesús fue enviado a esta tierra. Ponga atención. El Señor fue enviado a esta tierra con el plan de salvar lo que se había perdido. Y lo que se había perdido era su pueblo, que había abandonado su fe en Él. Profeta tras profeta, el Señor envió para recordarle al pueblo: necesito que vuelvas a mí. Y el pueblo de Israel se emocionaba un rato y después volvía otra vez a su pecado. Y volvía el Señor a levantar profeta. Sigue siendo el mismo mensaje de Dios para nosotros hoy. Vuélvete a mí. Voltéame a ver a mí. Acércate a mí. Ríndete a mí. Conviértete a mí. Sigue siendo el mensaje de Dios para usted y para mí hoy. Este capítulo 7 de Lucas es interesante porque es la primera vez que encontramos un registro bíblico cuando Jesús tiene una conversación donde está implicado su poder en favor de alguien que no es israelita, de alguien que no es su pueblo. Y es que la nación de Israel, en el tiempo de Jesús, para que lo sepa si no lo sabe, estaba gobernada por el imperio romano, por Roma. Roma tenía sitiado a Israel como una de sus colonias. Así que el César era el gobernador de Israel. Se le pagaban impuestos al César. Pero interesantemente es que la Guardia Nacional de Israel era también romana. Y entonces el ejército romano eran quienes se encargaban de mantener el orden en Israel. Y estaba dividido el ejército romano en grupos de 100 soldados. Cada grupo de 100 era gobernado, era dirigido por un centurión. Así se le llamaba al capitán romano de 100 soldados, un centurión. Y lo interesante es que a medida pasaba el tiempo en que Jesús habitaba en esta tierra, especialmente en Israel, y gente lo veía, mucha gente fue creyendo en Él. Mucha gente fue rindiendo su vida a Cristo. Entre ellos, personajes como cualquier persona del imperio romano que habitaba en Israel. Si usted recuerda, si lo sabe, el día que Jesús murió en la cruz, los soldados romanos, dirigidos por un centurión, crucificaron a Jesús. Se burlaban de Él, hacían chiste con Él. Y dice la Biblia que cuando Jesús clamó aquella frase a gran voz, sus últimas palabras, diciendo: consumado es. Y la Biblia dice: y murió.
La Biblia dice que la tierra tembló, las tumbas se abrieron, los muertos resucitaron, las piedras se quebraban y aquellos soldados romanos al pie de la cruz dijeron: este temblando, verdaderamente era el Hijo de Dios. Esos corazones fueron sacudidos por una fe en Jesús. La Biblia dice que aquí había un centurión que ya creía en Jesús. Y estos eran un poco como infiltrados. Estos sí tenían que hacerse como el 007. Estos sí tenían que esconderse un poco, porque si no se escondían eran sacrificados en Roma. Y todos los sacrificados en Roma, la historia cuenta que eran echados al circo romano para que los leones los devoraran. Y el Coliseo que está en Roma ahora, los restos del Coliseo fueron el escenario de muchos romanos sacrificados que creyeron en Jesús. Así que el centurión creía en Jesús. Pero lo interesante es que primero Jesús recibe una comitiva de ancianos israelitas, de hombres que ya tenían una posición de influencia en Israel. Y recibe Jesús a estos hombres. Y dice la Biblia que estos hombres le dicen a Jesús: mira, venimos de parte del centurión aquel. Y él tiene su siervo, otras traducciones dicen un esclavo, que está enfermo, está muy enfermo. Pero dice la Biblia que el centurión amaba tanto a este siervo que envía un mensaje a Jesús. Se da cuenta que Jesús está provocando milagros. ¿Cuántos saben que Jesús sigue provocando milagros? Y dice la Biblia que aquellos ancianos de Israel se acercan a Jesús y le dicen: maestro, mira, venimos de parte del centurión y la verdad es que déjanos hacerte un poquito de campañas por él. Ese hombre es bueno. Ese hombre cómo nos ha tratado. Ese hombre nos ha tratado bien. Ese hombre no nos ha oprimido. Ese hombre ha tenido cuidado de nosotros. Incluso hasta nos construyó una sinagoga. El centurión romano se encargó de construirnos un templo donde nosotros podemos adorar a tu nombre. Y dice la Biblia que los ancianos le dijeron: vamos, ve a su casa. Nosotros sabemos que tú puedes sanar a su siervo. Vamos a la casa del centurión. La Biblia dice que Jesús accedió. Y Jesús empieza su camino hacia la casa del centurión. Y cuando va de camino, el centurión romano escucha que Jesús viene en camino. Y la Biblia dice que envía un grupo de sus soldados, de su gente, a encontrarse con Jesús. Y le dice a Jesús el siguiente mensaje. Mire cómo le dice en el versículo 6: Señor, no te molestes. No te molestes en venir, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero el centurión sabe que es indigno. El centurión sabe que no merece acercarse a aquel por el cual las escrituras decían: viene por su pueblo, viene por lo que se había perdido, viene por la promesa que Dios había dejado en Génesis. El centurión sabe, por mucha autoridad que tenga, por mucha influencia que tenga sobre el pueblo de Israel, él sabe que no es digno. Él sabe que no es judío, que no es israelita. Él sabe que una persona como él no merece el amor de Jesús, el poder de Jesús, la misericordia de Jesús, el milagro de Jesús. El centurión sabe que no es digno. Y él dice: no,
no te molestes, no vengas a mi casa. Mi casa es indigna. Mi casa no merece tenerte. Mi casa no merece que tus pies caminen en mi suelo. No soy digno, ni mi casa es digna, ni yo soy digno. Yo no sé cuántos de ustedes se sienten igual como el centurión. Pero qué hombre para dejarnos una lección. Yo no soy digno. Mi casa no es digna. No te molestes en venir a mi casa. No vengas a mi casa. No. No es justo que tus pies tan santos pongan un paso dentro de mi casa tan indigna. Qué corazón de hombre. ¿Y sabes qué es lo que a mí me sorprende? Que la necesidad no era suya. La necesidad no era para él. El milagro que él necesitaba, el milagro que él clamaba, no era para él. Era para alguien que tampoco era digno. El centurión no es digno, es romano, opresor de los israelitas. Él le dice a Jesús: no soy digno, no vengas a mi casa. Pero en su casa hay uno postrado, esclavo. Y la esclavitud en el tiempo de Israel bíblico no era un asunto de racismo. La esclavitud en el tiempo de Israel era un asunto de poder. El esclavo era un objeto más, era un bien que se comercializaba. Era una persona que no tenía voz ni voto, no tenía autoridad ni capacidad de opinar acerca de nada, era un objeto. Y la Biblia dice que el centurión tenía de estos siervos, esclavos en su casa, pero había uno que estaba enfermo. Y dice la Biblia que el corazón del centurión tenía una conexión muy profunda con este siervo. Lo amaba, dice la Biblia. Lo amaba. Y el centurión le dice: no necesita venir a mi casa. Soy tan indigno que no necesito que vengas a mi casa. No pongas tus pies en mi casa. Tengo una necesidad, sí, pero no soy digno, maestro. Ese fue el mensaje que recibió el centurión. Pero en su casa el milagro era para alguien doblemente indigno. Era el esclavo del indigno. Qué fuerte esa cadena. O sea, si el centurión no merecía el milagro, el siervo, esclavo del centurión, tampoco. Menos. El que había construido las sinagogas era el centurión. El que había tratado bien al pueblo, por lo cual los ancianos fueron a interceder delante de Jesús, era el centurión. En todo caso, el favor era para el centurión. Y el centurión, pudiendo haber pedido un milagro para su vida, sabe que la única oportunidad que tenía la iba a utilizar para clamar por un milagro a otro indigno. ¿Cuál sería la petición en su corazón? La única que quizás pudiera tener si tuviera a Jesús enfrente. ¿Cuál sería su petición? ¿Cuál sería el milagro por el que clamaría su corazón? Seguramente no pensaríamos en aquel que es indigno. Pensaríamos en un milagro nuestro. Pensaríamos en un milagro para mi casa, para mi familia. El centurión dice: tengo una necesidad. Haz un milagro. Y le dice: no vengas a mi casa. No vengas conmigo. Mire cómo le dice. Pero, versículo 7. Pero, di la palabra.
Di la palabra. Di la palabra. Da la orden. Que salga de tu boca la orden, maestro. Di la palabra. Eso es todo lo que yo necesito. Yo conozco cuando una palabra de autoridad tiene efecto. Le dice el centurión, yo conozco de qué estamos hablando. No estoy a tu nivel, pero en algún nivel estoy. Soy un hombre bajo autoridad y también soy un hombre con autoridad. Y yo conozco de qué se trata. Una palabra que sale con autoridad y poder. Porque cuando a mí me dan una orden, yo digo, sí, Señor, y lo hago. Y cuando yo doy una orden, me dicen, sí, Señor, y lo hacen. Yo conozco la autoridad. Yo conozco el poder que tiene una palabra de alguien que tiene influencia. No soy digno de que vengas a mi casa. Una cosa te pido. Estamos aquí de capitanes a capitanes, ¿verdad? Una cosa te pido. Da la orden. Da la orden. Di la palabra. Yo sé que si la dices, no habrá discusión. Yo sé que si das la orden, no habrá negociación. Yo sé que una palabra tuya tiene el poder, tiene la autoridad para hacer el milagro. Solo di la palabra. Yo no sé cuántos de ustedes creen hoy en que la palabra de Jesús, la autoridad de Cristo es suficiente. En el corazón de Jesús se fabrican palabras de poder, de autoridad, que no hay infierno que pueda, no hay nada que lo detenga. Hay poder preparado para su pueblo, pero también hay poder preparado para gente como el centurión, para gente como usted y para gente como yo. El centurión le dice a Jesús, le manda a decir, di la palabra, da la orden. No vamos a negociar más, no vamos a discutir nada más, da la orden. Yo conozco de qué se trata una palabra de autoridad, da la orden. Da la orden, Señor, es todo lo que necesito. Y yo sé, le dice el centurión, di la palabra. Di la palabra. Mire cómo le dice, di la palabra y mi siervo será sano. El centurión no está negociando. En el corazón del centurión no hay un poquito de duda. Él le dice al Señor, le manda a decir al Señor, di la palabra y vamos a ver qué sucede. El centurión no hablaba como nosotros. ¿Sabe cómo decimos nosotros? Que sea lo que Dios quiera. Si Dios quiere, ojalá, primero Dios, tal vez, ¿será, pastor? Así hablamos nosotros. Dice el centurión, no soy digno. No soy digno de que pongas tus pies en mi casa. No soy digno de recibir semejante santidad en mi hogar. Ni siquiera yo soy digno de presentarme delante de ti. Yo conozco de órdenes, di la palabra, y yo sé. No más o menos, a ver qué tal. Yo sé que mi siervo sanará. Yo sé que el que no es digno, doblemente indigno, yo sé que sanará. Es que no hay nada que se resista al poder, a la autoridad de la boca de Jesús. No hay ninguna necesidad, no hay ninguna prueba, no hay enfermedad, no hay limitación a la autoridad y al poder de las palabras que salen de la boca de Cristo. No hay límite. Y la palabra del Señor dice, yo también soy hombre puesto bajo autoridad. Tengo soldados bajo mis órdenes. Yo digo a este va, ve y va. Yo digo al otro ven y viene. Y yo digo a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto Jesús se maravilló. Se maravilló.
Escuche, dice la Biblia que cuando las multitudes miraban a Jesús, se maravillaban. Las multitudes se maravillaban de Jesús. El Señor hacía milagros y la Biblia dice que la gente se maravillaba. ¿Usted se ha quedado alguna vez maravillado? Esa sensación de maravillarse es la sensación de quedar maravillado, sin palabras, lo deja sin aliento, como lo deja la muchacha, el muchacho, ¿verdad? Cuando la conoce. Maravillado. Cuando le ve el día de la boda vestido de blanco. Cuando ve que le subieron el sueldo y ve el cheque y dice: maravillado. Dice la Biblia que Jesús escucha el mensaje que le llega del centurión. Y dice la Biblia que Jesús queda. ¡Wow! ¡Wow! No puede ser. Nunca le había sucedido a Jesús. Nunca le había pasado a Jesús que se acercara una persona a él con tanta fe. Nunca le había pasado a Jesús que quedara ¿cómo? Maravillado. Quedó maravillado. El maestro quedó maravillado. Wow. Es de las pocas veces en la Biblia que encontramos a Jesús. ¿Y sabe qué es lo que dice Jesús? Al oír esto, Jesús se maravilló del centurión y dándose la vuelta, se volteó hacia la gente y le dijo a la gente: les digo, ni aún en Israel, ni aún en el pueblo por el que yo vine, ni aún en aquellos que vieron el mar rojo cruzar en seco, ni aun aquellos que vieron descender fuego cuando Elías oraba. Wow, ni aun aquellos que vieron la ciudad de Jericó cuando caía los muros solo con gritar júbilo, voces de júbilo. Ni aun aquellos que vieron a Goliat caer con una piedra. Wow, ni aun aquellos que vieron cómo Salomón construyó aquel majestuoso templo para adorarme. Wow. Wow. Ni aún en Israel yo he hallado una fe como esta. Wow, qué fe. ¡Qué fe! Jesús lo dijo en una ocasión: si tuviera la fe del tamaño de un grano de mostaza, le podrían dar la orden a un monte y el monte se movería. Aquí no hay una fe del tamaño de un grano de mostaza. No sé si era el tamaño de un coco, de un mango, de un melón, de una sandía, porque no se movió una montaña, se movió la mano de Jesús para provocar un milagro sobrenatural. Era más fácil que se moviera una montaña a que el Señor quedara sorprendido. ¡Qué fe!
La fe del centurión. ¿Qué fe? La del centurión. ¿Sabe por qué no suceden milagros todavía en nuestras vidas? ¿Sabe por qué hay cosas, tareas pendientes que realizar que todavía el Señor no las hace? Porque necesitamos la fe del centurión. Sigue habiendo mucha gente que se cree digna. Sigue habiendo mucha gente que se cree digna, que se cree que merece lo que el Señor tiene para ofrecer. Sigue habiendo mucha gente que cree que tiene que ser para ellos, porque ellos son buenos, porque ellos son esto, son lo otro. Sigue habiendo mucha gente que se cree digna. El centurión le dijo a Jesús: por favor, ni siquiera entres en mi casa. Mi casa es un desastre. Mi vida es indigna. Te asustarás si entras en mi casa. No entres en mi casa. No soy digno de que tú entres en mi casa. Pero yo creo que una palabra tuya es suficiente para ver el milagro. Al regresar a casa, los que habían sido enviados, según ellos, venían a dejarle algún mensaje de Jesús. No lo registra la Biblia, pero déjeme imaginarme el cuadro. Los mensajeros del centurión vienen de regreso, donde el centurión con su siervo enfermo. No saben lo que ha sucedido. Solo saben que Jesús dijo: qué fe la de este hombre. Wow. Y cuando los mensajeros llegan donde el centurión, le tocan la puerta. Yo me imagino a ellos diciéndole: centurión, no me digan. No me digan. Ya está sano. No me cuenten nada. Está sano. ¡Qué fe! Una fe sin condición. Una fe sin dudas. Una fe sin reservas. Una fe que no pedía señales. ¿Sabe qué dijo Jesús en una ocasión? Esta gente está tan dura como lo estaba en el tiempo de Jonás, que pedían señales y señales y señales y señales. Esa es una mala teología que alguien alguna vez enseñó. Pídale señales a Dios. Hasta pareciera que vamos al donde el brujo. Si sale el sol por este lado, ese es el día. Si aquel árbol amanece agachado, esa es la señal. Hoy me caso. Una fe sin ninguna condición. Señor, hazlo, pero me regalas una foto contigo, Señor, para ponerla en el Facebook. Señor, yo no quiero nada. Yo no quiero ni siquiera que pongas tus pies en mi casa. Soy tan indigno. Pero en mi corazón hay una fe tan profunda, le manda a decir el centurión, que con que tú digas la palabra en favor de mi necesidad, yo sé que será hecho. ¿Y usted de qué se cree digno? ¿Sabe cuántas veces nuestro orgullo es enemigo de nuestra fe? Porque creemos que Dios tiene que, nos debe algo. Pero el centurión, la fe del centurión nos enseña que si una vez Jesús se maravilló, quedó boquiabierto con la fe de uno que no era su pueblo. Y mire que esta gente era experta en darnos a nosotros hoy la lección.
Usted sabe que usted y yo no somos del pueblo por el cual Jesús vino. Dice la Biblia que este hombre no era del pueblo por el cual Jesús vino. Aquella mujer cananea de Mateo capítulo 15 no era del pueblo. Y le dijo el Señor a aquella mujer: tu fe te ha salvado, mujer. Esa fe tuya. Wow. A los discípulos el constante reclamo era: ¿por qué no tienen fe? Qué poca fe. ¿Por qué dudaste? ¿Dónde dejaron esa fe guardada? ¿Sabe qué dice la Biblia? La fe es llamar las cosas que no son a ver si son, a ver si sucede, a ver si Dios primero me lo permite. La fe, como la del centurión, es llamar las cosas que no son, como si hoy tenemos la seguridad, Osvin, de que son hechas. La fe del centurión es una fe que no duda, es una fe que no discute, es una fe que no titubea, es una fe que dice: dilo, da la orden, Señor, da la orden, da la orden, y yo sé que será. ¿Cómo está su fe? ¿Cómo está su fe? ¿Cuántos milagros hay en la lista que necesitan la fe del centurión en nuestra vida? ¿Cómo está su fe? ¿Es una fe con reservas? ¿Es una fe con condiciones? ¿Es una fe que pide señales? ¿Usted sigue pidiendo señales? Usted dígale: Señor, da la orden. Da la orden. El arbolito amanezca de pie o amanezca en el suelo, se vista de negro o de rojo, no me importan las señales. Da la orden. Da la orden, Señor, da la orden. ¡Qué fe! Jesús dijo: ¡qué fe! ¡Wow! ¡Qué fe! Este hombre ni siquiera cree por él. ¡Qué fe! No he encontrado en Israel un corazón que me crea tanto como la de este oficial romano. ¡Qué fe tan grande hay! ¡Qué fe tan grande la del centurión romano! Que provocó que la mano de Jesús así hiciera un milagro provocado a la distancia, sin siquiera tocarle, sin siquiera verlo de cerca. ¡Qué fe! ¡Qué fe la que nosotros también hoy necesitamos! Y usted y yo muchas veces seguimos dudando si el Dios que tenemos tiene poder o no, por lo que vemos. Seguimos pensando que a saber, tal vez, no sé, a lo mejor, quién sabe. Cuando el Dios al que nosotros servimos le basta una palabra, una orden, amada iglesia. Una sola orden, Jorge, es suficiente. Una sola palabra de parte del Señor es suficiente para restaurar un hogar, para traer sanidad a un cuerpo enfermo, para levantar al que está caído. Una sola palabra de Jesús es suficiente para traer libertad al cautivo, para restaurar el corazón herido. Una sola palabra de Jesús. Pero necesita la fe del centurión. Yo le pregunto: ¿cuáles son sus dudas? ¿Cuáles son las cosas que limitan su fe? ¿Cuáles son las cosas que ponen un freno a la fe que el Señor quiere ver en nosotros? Hoy es día para que en nuestro corazón crezca la fe del centurión. Hoy es día para que tomemos el ejemplo de este soldado romano indigno y le digamos: Señor, yo también soy como el centurión.
yo también no merezco nada. Yo soy un hijo, una hija tuya, indigno, no merezco nada, pero confío en ti, pero yo creo en que tú lo puedes hacer.